Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Estos días en la Municipalidad de Lima y en el debate público se está discutiendo mucho sobre los famosos peajes, tanto de la concesión de rutas de Lima como la concesión de Línea Amarilla, que son concesiones otorgadas en el pasado a las empresas Odebrecht y OAS respectivamente, que ahora están bajo la titularidad de otras empresas, pero como es de conocimiento público, hay indicios de corrupción en el otorgamiento de estas concesiones en un inicio. Entonces surge la pregunta hoy si es que estos peajes deberían renegociarse, deberían eliminarse. Y para tocar este tema queremos enfocar la problemática desde un punto de vista técnico. Y por eso hemos invitado el día de hoy a José Escafi. Él es gerente de la División de Gestión Pública de Apoyo Consultoría, quien tiene un amplio conocimiento en materia de concesiones y asociaciones público-privadas. Señor Escafi, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Joaquín, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Quisiera empezar con una pregunta general o básica. ¿Se pueden renegociar peajes que han sido pactados en el pasado en el marco de un contrato de concesión? Siempre que la negociación sea de buena fe de las dos partes. No hay manera que unilateralmente una parte desconozca lo pactado en un contrato. Un contrato de concesión es contrato ley entre partes, ¿no? Que ha sido pensado para una relación de largo plazo. Las concesiones, en este caso, duran aproximadamente 30 años. Entonces, si tú vas a tener una relación tan larga con una contraparte, tienes que tener reglas de juego claras que garanticen en el tiempo la convivencia, ¿no es cierto? Y por eso hay derechos y obligaciones de ambos. Por lo tanto, siempre el propio contrato permite que ambas partes se sienten a renegociar cualquier cláusula del contrato. Pero incluso si sucede un hecho, digamos, como de la naturaleza que hemos vivido, si se revela que potencialmente en el origen de este contrato hubo algún indicio de corrupción, ¿no hay algún tipo de cláusula anticorrupción que de alguna manera invalide ese contrato? A ver, en estos contratos no la hubo. Hay una generación de contratos que no tenían cláusulas anticorrupción. La verdad que todo el tema de las cláusulas anticorrupción empieza a surgir a partir del escándalo Lavajato, ¿no es cierto? Es algo relativamente nuevo, entonces. Así es, porque acuérdate que si lo que estás viendo es ese tipo de organización que se montó, la llamada organización criminal de operaciones estructuradas, pues esa no la descubre ninguna institución de la sociedad democrática. Eso lo tiene que descubrir la inteligencia de la policía, con las fiscalías y con los jueces, ¿no es cierto? Ni las contralorías descubrían estas cosas. Correcto. Ese nivel de corrupción es difícil de ver a través de las instituciones de regulación o supervigilancia de contratos, ¿no? Creo que hay que separar la paja del trigo. Entonces, el tema de que haya habido corrupción tiene que ser visto por la Fiscalía y el Poder Judicial y se descubre culpables, que vayan presos todos los responsables de los delitos. Pero las leyes también en el mundo tratan de proteger las instituciones y los contratos de maneras como las que ya Perú aprendió a ponernos. Sacamos, acuérdate, a partir del escándalo Lavajato, una serie de leyes que le permitieran a gente que estaba acusada por alguien de haber participado en actos de corrupción, ¿no es cierto? Y empezaban a romperse cadenas de pago. Correcto. Empezaban a generarse problemas. Entonces ahí se dijo, un momentito, mientras no haya, y siempre el Perú ha tenido, mientras no haya una sentencia final de un juez de que alguien es un delincuente, él puede ejercer. Correcto. Su vida normal. Entonces, pero concretamente, si es que no hay una cláusula anticorrupción, al día de hoy, ¿hay algún argumento legal para ir donde el concesionario y decirle, este contrato es inválido? No. A ver, tú no puedes decir que el contrato es inválido. Lo que sí puedes decir es que con toda la información disponible nos queremos sentar a revisar en estos contratos algunas cláusulas, ¿no? Pero tiene que ser
de las dos de partes. mutuo acuerdo. No puede el Estado imponer ahí... Así es, porque acuérdate que la génesis estaba en otras empresas que ya no están a cargo de estos contratos. Porque se ha vendido la titularidad de la concesión. Se han vendido las participaciones que tenían esas empresas. Hay, en el caso pues de las rutas de Lima, ¿no? En la concesión que tenía Odebrecht vendió la participación a Brookfield por una parte y a otro fondo de inversionistas, y ellos compran de buena fe, ¿no? Entonces él podría argumentar que no tenía el comprador, que no tenía idea, necesariamente saber que hubo o no hubo corrupción. Tiene ninguna responsabilidad. Y además no hay demostraciones de actos de corrupción en ninguna de las dos. Hay indicios. Que hay, sí, hay por las manifestaciones de los Barata o de los Piñeiros de OAS. Sabemos que ha habido gente involucrada en el municipio que ha recibido dineros, algunos para campaña, ¿no? Otros han dicho que han dado otro tipo de dineros. Entonces, eso lo tienen que ver los jueces y los fiscales y la policía de investigación. Pero la pregunta es, ahora, ¿qué incentivo tendría el concesionario actual para ir donde el Ejecutivo y renegociar una reducción de peajes? A ver, te lo pongo de algunas maneras. Ya están enfrentados en un caso por el peaje de Chillón, ¿no es cierto? En un arbitraje, ¿no? Y porque claramente los contratos protegen, ¿no? Tienen cláusulas de derechos y obligaciones. Si tú me dices que yo tengo obligaciones de hacer inversiones, ¿no? Del orden de los 2.000 millones de soles, a gastar en la operación y mantenimiento, pagar planillas para que la vía o todas las vías del peaje tengan pues un nivel de rodadura, den un nivel de servicio, de seguridad, hayan sistemas de SOS, grúas de rescate. Si hay una serie de obligaciones que yo tengo, en compensación yo tengo el derecho a cobrar los peajes. Correcto. Ahora, eso si tú suspendes el cobro de un peaje, se suspenden pues obligaciones, ¿no es cierto? Porque no me puedes seguir obligando a invertir a mi costo y riesgo. Yo me he endeudado en el mercado de capitales internacional para poder cumplir con todas mis obligaciones, y resulta que ahora me dices que ya no me vas a dar el peaje. Entonces ahí los propios contratos tienen cláusulas, ¿no? Específicas, y claro, los contratos nacionales, por ejemplo, tienen cláusulas de lo que se llama la conmoción social, que es el tema de que haya una marcha y la población se oponga. Acá evidentemente hay cosas por revisar en los peajes, porque como has visto, y todos hemos visto, estás en el medio de la ciudad y hay gente que vive en la zona y que el peaje pues le impide transitar, le impide moverse, porque los municipios y las propias autoridades que concesionaron la vía no se preocuparon por darle vías alternas. Ese es un problema de la concepción inicial, del diseño de la concesión, no es una responsabilidad del concesionario, sino es del Estado. Pero digamos, en resumidas cuentas, lo que usted dice es que si es que se redujera el cobro del peaje, habría que exigirle menos al concesionario. ¿No podrías exigir lo mismo bajándole el peaje? Por supuesto. O tendrías que compensarlo ampliando más años de concesión. Correcto. O le quitas obligaciones en términos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura. Y tiene que haber alguna manera donde el equilibrio económico se mantenga, porque por eso la relación es equilibrada. Y es bueno que tengamos concesiones para que ninguna autoridad crea que puede romper un contrato a largo plazo. Acuérdate, no sé si tú te acuerdas, pero debes haber escuchado a tus padres, cuando el Perú vivía del mantenimiento de carreteras nacionales a través del impuesto de todos los peruanos. Las carreteras eran un desastre porque las mantenía, en alguna época las mantenía el propio Ministerio de Transportes con obreros, con maquinaria propia, por administración directa. Después pusieron peajes. ¿Por qué pones un peaje? Porque solo pagan ese precio los que la usan. ¿Por qué si yo veraneo toda mi vida en el Callao tengo que pagar
el mantenimiento de la carretera hasta Asia Sur, ¿no es cierto? La gente paga lo que usa. Entonces, por eso son los peajes. Correcto. Y eso pero dentro de la ciudad, lo que genera un poco de malestar es tener un peaje para gente que va de su casa al trabajo. Eso es lo que no cuadra mucho. ¿Es justificable tener un modelo de ese tipo? En el mundo existen peajes en vías rápidas, ¿no es cierto? Justamente para que existan vías alternas a la red vial de la ciudad, ¿no? Claro que se generan peajes para justamente que la gente que quiere ir más rápido pague el peaje y no se demore 1 hora lo que puede hacer en 20 minutos. Ajá. En el mundo existen esos peajes, en las ciudades también hay vías rápidas. Lo que tienes en el mundo ya con la inteligencia, las redes inteligentes de transporte, es que te dicen, acá tu tiempo promedio es 20 minutos, cuando tú sabes por el Waze que estás proyectando demorarte 1 hora y media por la otra. Entonces tú eliges. El problema es que en el caso de Lima la alternativa toma mucho tiempo más, ¿no? Correcto. Y hay muchos usuarios que consideran que pagar un peaje de 5 soles para ir a su casa es un exceso. Pero en todo caso, este es un problema del diseño original de la concesión. Quisiera preguntarle, ¿qué pasa si es que la municipalidad, digamos, o el actor que fuera, con una motivación política, decide unilateralmente resolver o modificar este contrato? ¿Qué herramientas tiene el concesionario? Bueno, los contratos, porque son contratos de relaciones entre iguales, ¿no? Estos son contratos entre iguales. No es que la autoridad tiene más poder que el otro, porque si no sería insostenible. Eso es como una relación de largo plazo donde uno tenga pues siempre más poder que el otro, no es una relación sostenible. Correcto. Se rompe de alguna manera. Entonces, generalmente usamos el matrimonio. Para que las cosas duren, las cosas tienen que ser parejas, ¿no es cierto? Y se reparten las tareas y las obligaciones, las parejas, y son duraderas. Acá es lo mismo. Entonces, si alguien unilateralmente lo hace, el otro tiene el derecho a demandarlo, y normalmente los demandan, les hacen arbitrajes internacionales ante el CIADI, ¿no? El Perú se ha suscrito internacionalmente. ¿Y por qué es bueno el arbitraje? Porque si no entras pues a sistemas de solución de conflictos complejos como los que tiene el Perú. Tú mira lo complejo que es resolver controversias en el Poder Judicial peruano, ¿no es cierto? Y más después de haber visto toda la corrupción que ha habido también en el Poder Judicial peruano. Entonces, para que vengan inversionistas del mundo al Perú y no se vayan a Chile, a Colombia, a México con sus capitales, el Perú dijo, voy a crear un marco de seguridad jurídica, contratos a largo plazo, donde las reglas de juego sean iguales para ambos. Y te comprometes, si es que en algún momento te peleas por alguna razón, a ir a un determinado arbitraje en un organismo internacional, ¿no es cierto? Y si lo haces unilateralmente tienes todas las de perder, porque él... mira lo que han hecho. Se han endeudado en el mercado de capitales internacional para venir a cumplir con tus obligaciones, poner 2.000 millones ya de inversiones, y aún no recuperan con el peaje todo lo que han invertido, y si a eso le sumas el gasto de la operación y mantenimiento, no han ganado plata. Pero es un riesgo que asumió el concesionario desde el comienzo. Pero ¿qué pasa si alguien unilateralmente corta la relación? Entonces, voy a arbitraje y te cobro todos los daños y en una instancia como el CIADI, el argumento de que hay indicios de corrupción en la originación del contrato es un argumento que esa corte de alguna manera o sencillamente es un argumento que no es válido. O sea, no, porque eso, primero, mientras no tengas una sentencia, ¿no es cierto?, de que ha habido corrupción, pero la sentencia de corrupción tiene que castigar a los corruptos, ¿no es cierto?, individualiza las penas, ¿no? Y si alguien compró de buena fe, con la información que tenía, está protegido de su compra. Y si alguien, confiando en esa buena fe, cumplió las obligaciones, se endeudó, levantó plata en el mercado de capitales. Mira, y el riesgo no solo es que te lleven al CIADI, el riesgo es que todos los que le prestaron plata a estos fondos van a irse a pedir, y el municipio va a tener que pagar esas cuentas inmediatamente y no las tiene, ¿no es cierto? ¿Y qué posibilidades hay bajo la circunstancia actual que antes de llegar al CIADI puedan sentarse en la Municipalidad de Lima, que es el concedente,
y el concesionario y Mira, de hecho el alcalde Muñoz, que si bien tuvo una manifestación política, porque no deja de ser político, ¿no es cierto? Escuchó las voces de los expertos y ha creado comisión de expertos para que lo asesoren en la negociación, ¿no es cierto? Tiene a gente que tiene experiencia en el CIADI, ¿no? Que ha trabajado antes en el Ministerio de Economía, tiene abogados, se está asesorando bien y se han sentado a negociar, ha llamado a las negociaciones y están evaluando, ¿no?, todos los aspectos de todo aquello que hay que perfeccionar en los contratos. Y no necesariamente en el contrato él tiene todo el derecho a poner, por ejemplo, este tema de la conmoción social que despierta esta gran preocupación porque ¿cómo? Si no me dan calles paralelas, me cobran peaje. Estamos viendo huelgas muy seguidas. Correcto. Entonces eso lo tienes que resolver, porque eso tampoco le interesa tenerlo permanentemente al inversionista. ¿Esto es responsabilidad del Estado resolver el problema? Es una responsabilidad del Estado resolverlo, pero ahí los inversionistas siempre saben que no pueden vivir con una conmoción social permanente. Entonces, están dispuestos incluso a ayudar a ver maneras de resolver ese tema, ¿no? De hecho, algunos inversionistas en estas concesiones ayudaron al Estado con unos fondos o fideicomisos dedicados a expropiaciones, liberar interferencias y cosas, porque el Estado reconocía que uno de sus mayores problemas para permitir que se hagan las inversiones de vías rápidas, carreteras, es la expropiación, es la liberación de interferencias, ¿no es cierto? Entonces, estos propios privados facilitan fondos para ese tipo de cosas, para que el Estado los gaste con cargo a sus obligaciones, ¿no? Se comparten riesgos, todo. Ahora, que el Estado, que la investigación tiene que terminar, se tiene que hacer toda la investigación, porque hay indicios, hay información, que ha habido plata, todavía nadie ha podido relacionar, pero que ha habido negociación incompatible, que ha habido pues gente que estando a cargo de una entidad le pide a uno de sus proveedores plata para campañas, eso pues ya está calificado, eso per se es delito. Ahora, ¿cuánto de eso manchó la concesión? ¿Cuánto de eso tuvo que ver con las condiciones del contrato? Eso es lo que hay que investigar forensemente, ¿no es cierto? Correcto, eso es lo que tendrá que ser aclarado. Esta semana hemos visto imágenes de un asalto en lo que corresponde a la concesión de Línea Amarilla, en el túnel del río Rímac. Y la pregunta que surge es, ¿el concesionario tiene alguna responsabilidad en un caso como este? A ver, él ofrece todos los servicios que ves, cámaras de seguridad, pero está en su contrato eso. Claro, él tiene que dar una serie de servicios que te garanticen la seguridad de tu tránsito en la vía. Por ejemplo, hay un choque, tiene pues servicios de grúas, ambulancias, lo que sea. Él está listo para dar servicios de rescate. Lo que no puede hacer es de policía, ¿no es cierto? Y ya Lima, lo que tú has visto en ese videíto, lo ves en cualquier parte de Lima, ¿no es cierto? Y esa sí es una responsabilidad de entre los municipios a través de sus serenazgos, pero fundamentalmente de la policía. Ahora, sí claramente colaboran interconectando sus cámaras a cámaras de radiopatrulla, ofrecen todos los servicios de esa filmación para la investigación criminal que tiene que hacer la policía para detectar a esos que pararon, ¿no? Y probablemente en algunos casos, porque igual pasas un poco la vergüenza de, oye, es una vía segura, pago un peaje y hasta en el peaje Pero no es su responsabilidad, porque la seguridad es una responsabilidad del Estado, de la policía. Finalmente, el modelo en general de la concesión o de las asociaciones público-privadas, que una empresa privada preste un servicio público, es un modelo que está ahora un poco en tela de juicio a raíz de Lavallato, de los múltiples casos de corrupción en torno a constructoras, a operadoras de infraestructura. ¿Usted considera que el Perú debe seguir apostando por un modelo de este tipo de acciones público-privadas o con lo que sabemos hoy de repente no es la mejor alternativa? Mira, yo sí creo que tenemos que sincerar la información, ¿no es cierto? Hasta ahora, el Perú tiene más de 60 concesiones. Y si tú ves
todas las concesiones y los contratos de venta de activos, ¿no? Que se dieron a lo largo del tiempo. En concesiones tienes la acusación de la IRSA, donde sí hay las interoceánicas, la IRSA Sur, tramos 2 y 3, donde hay 2 gobiernos consecutivos en los que los responsables de Odebrecht han dicho, les he dado dinero y ese dinero ha entrado a las manos y ha llegado a las manos de... Y eso es coima, burda, no hay duda. Y ya, ojalá que eso termine aclarando y sean castigados de rey a paje. Y aprendamos todas las lecciones de... Pero ahí estás ante esta organización criminal que engañó a varios países del mundo, ¿no? Con el mismo método. Ahora, otras que están acusadas son algunas vías de evitamiento en el Cusco, que también han tenido coimas ligadas a gobernadores y han habido personajes que han aparecido. Las del Callao, tú tienes un número contado de... Y obviamente las sospechas en el peaje, en los peajes de Lima. Bacán, yo creo que el Poder Judicial tiene que investigar a fondo y castigar a todos los responsables y el Perú tiene que sacar todas las lecciones aprendidas de esos casos. Sin embargo, no por eso tú puedes decir que todo el modelo de concesiones ha sido malo para el Perú. Mira el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no es cierto? Quienes teníamos edad suficiente y pelo para vivir la época de Corpac como responsable de los aeropuertos, una entidad pública que veíamos pues un aeropuerto que vendía 29 millones de dólares en tubos, ¿no? en el puesto, un tránsito de pasajeros pequeño. Hoy día estás hablando de casi 18 a 20 millones de pasajeros que transitan por ese aeropuerto, captura cerca de 400 millones de dólares, ha podido expandir y dar un nivel de servicio con premio internacional, ¿no? Mira todos los indicadores en Ocitran, todos los de desempeño son exitosos. Y el Estado fue el que se demoró 17 años en darle las tierras para la segunda expansión. Espérate unos 4 años y vas a ver otro aeropuerto de talla mundial gracias a esa concesión. Eso no lo hubiera podido hacer el Estado por administración directa ni por contrato. Mira el agua potable, mira el agua potable. ¿Hace cuántos años tenemos el modelo de administraciones municipales del agua potable? Y mira la cantidad de gente que no tiene agua en la casa y que paga 5 a 7 veces el agua más cara. Entonces, el modelo ha demostrado ser muy exitoso en los mismos trenes eléctricos, ¿no es cierto? El que tiene acusación de corrupción es la obra pública del elevado, pero no la concesión misma, ¿no es cierto? Entonces, y mira cómo usa la gente los trenes eléctricos por la gran demanda de transporte. El propio metropolitano, ¿no es cierto? Mira cómo usas la concesión del metropolitano y los segregados. Creo que el modelo de contratos de largo plazo te resuelve un problema de la heterogénea capacidad del Estado para hacer obra pública con mirada de largo plazo y para brindar servicios de largo plazo. En cambio, los contratos te permiten tener a un experto que tiene conocimiento en el manejo de aeropuertos como Fraport, que administra el aeropuerto Jorge Chávez, y que diseña, construye, opera, mantiene, cobra, y con lo que cobra te paga una compensación, ¿no es cierto? Pero hemos visto que también el Estado tiene deficiencias como regulador o como contraparte. Y ya lo mencionaba usted con el caso del Jorge Chávez, la liberación de predios. Es un Estado que tiene oportunidades de mejora como contraparte. Pero en sus verdaderos roles, ¿no es cierto? O sea, el Estado en el Perú ha demostrado que es un mal empresario, es un mal inversionista. El Estado demostró que no sabe manejar ni puertos, ni aeropuertos, ni carreteras, ¿no es cierto? Más de una vez lo ha demostrado. Y está demostrando que no sabe manejar redes de agua potable. Mira lo que nos ha pasado acá en Lima, mira lo que pasa en todo en Perú con las redes de agua potable y alcantarillado. Mira cuánta gente no tiene agua en la casa y paga 7 veces el agua de cisternas. Y no es agua segura, no es agua potable. Entonces, mira todo lo que podríamos hacer mejor con los modelos que ya han probado ser exitosos en carreteras, en puertos, en aeropuertos. Toma las fotos del puerto y aeropuerto antes y después y mira las páginas de Ocitran y mira los niveles de desempeño, los niveles de servicio. Cuando tú preguntas a la gente que está supervisando, y Ocitran
es una institución solvente y seria. A veces se quejan de que son mucho más exigentes, pero en Ocitran saben con claridad que hay que separar las autosostenibles de las cofinanciadas. Y en las cofinanciadas todo lo aprueba el Estado, en las autosostenibles el riesgo es totalmente privado. Entonces, creo que tenemos mucha experiencia, mucha buena regulación, muchas buenas lecciones aprendidas, que siempre puedes mejorar más, siempre. Que hay que sacar lecciones de los efectos lavajato, sí, pero lavajato no puede convertir a las APPs en mala palabra, no puede convertir a las adendas en mala palabra. A veces tienes que hacer adendas porque los mismos funcionarios, en lugar de pensar que el contrato es por nivel de servicio, 24 horas de agua de calidad todo el tiempo, ¿no? A partir del año tal, eso le trasladas todo el riesgo al privado por nivel de servicio. Quieren trabajarlo como si fuera obra pública, ¿no? Entonces las concesiones no son obra pública. Su ley misma dice que no se aplica a la ley de contratación del Estado. Es una ley especial porque tienes que tener relaciones de largo plazo con operadores expertos de agua, de carreteras, de puertos, de hospitales. Mire los hospitales del Callao, los de salud. Son concesiones bata blanca. Mira los niveles de servicio que dan. Servicio, bata blanca es servicio médico. Bata blanca incluye médicos, enfermeras, contratados por el concesionario, ¿no es cierto? Correcto. Y mira la satisfacción que tiene la gente, la calidad del servicio. Mira, anda y filma todo lo que han hecho. ¿Sabes con qué? Con un cápita de $300. De $300. Y le dan todos los servicios de las capas básicas. Entonces, yo te diría, hay mucha gente que, como bien dijiste, está cuestionando la participación privada. Pero no se olviden que ha sido gracias a la inversión privada que el Perú ha tenido la riqueza que tiene la plata de impuestos que tiene, porque es gente que ha venido a arriesgar sus capitales a Perú y no a otra parte del mundo, y ha generado mucho empleo, se ha formalizado bastante el empleo, se ha reducido la pobreza. Una cifra solo para el cierre de Desde el año 90 hasta la fecha, la tasa de crecimiento económico del Perú ha sido más o menos 5% en promedio. Antes de los 90, 25 o 30 años para atrás, la tasa era 1.4. Casi 3-1 es la tasa de crecimiento promedio. ¿Y cuál ha sido la gran diferencia? El Estado, zapatero tu zapato. Tú debes regular y supervisar. Tú no debes gerenciar empresas públicas, tú no debes gerenciar lo que se llaman los bienes peaje o los bienes con tarifa, como el aeropuerto, el puerto, la carretera, porque los pagan los que los usan y eso sí lo podemos concesionar, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo, yo creo que unas malas experiencias no pueden dañar la reputación de todo el modelo, que sin duda... Además tenemos muy buenas lecciones aprendidas. Y muy buenas experiencias en general. Señor Escafio, le agradezco mucho por su tiempo. Joaquín, muchas gracias a ti. Muchas gracias, ha sido muy claro. Y bueno, vamos a seguir atentos cómo se lleva adelante esta negociación entre la municipalidad y los concesionarios de estas de Rutas de Lima y Línea Amarilla, que esperemos se negocie o que lleguen a un acuerdo que sea en beneficio de todas las partes en los próximos meses. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Hasta luego.